Prueba de exposición controlada a medicamentos. Consiste en la administración de pequeñas dosis de medicamentos hasta llegar a la dosis habitual o la marcada por el alergólogo, bien para estudiar una sospecha de alergia o para un estudio de medicamentos alternativos porque ya hay una historia de alergia a ciertos medicamentos y lo que queremos buscar son medicamentos alternativos. Vamos a diferenciar esta prueba con lo que es la desensibilización. En este caso, lo que hacemos es dar pequeñas dosis progresivas de un medicamento al que ya se es alérgico para lograr que el paciente lo tolere. Su efecto no dura siempre. O sea que si el paciente lo deja de tomar ese medicamento y lo volviera a necesitar, habría que repetir la prueba. Como es el caso, por ejemplo, de la aspirina. Un paciente necesita tomar la aspirina por indicación del cardiólogo o cuando se va a hacer un cateterismo y luego lo necesita como tratamiento habitual. Una vez que se hace la desensibilización, la tendría que tomar a diario. Si en algún momento la deja de tomar, tendría que volverse a repetir la prueba para continuar, volver a poderla tomar la aspirina, ¿vale? A diario. Bueno, volvemos con la exposición a medicamentos. A veces es necesario con ciertos medicamentos realizar una analítica previa. Esto lo va a determinar también el alergólogo cuando les realiza la historia clínica. En este caso, el paciente ya cuando viene a consulta ya hemos valorado los resultados de esa analítica, ¿vale? Como es en el caso de algunos antibióticos, algunos alimentos. Recomendaciones o que necesita, qué preparación necesita el paciente para hacerse la prueba. Pues recibirá las citas necesarias por correo o telefónicamente. Debe acudir acompañado, aunque a la sala de prueba pasa solo el paciente, salvo que sea menor de edad o presente una incapacidad o una dependencia que lo justifique. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué aconsejamos que venga acompañado? Pues porque en el caso de que sufra una reacción, siempre debe de haber un familiar al que informar, o en el caso de que el paciente quedara ingresado en urgencia, en observación, que exista siempre alguien que lo acompañe. También lo recomendamos porque aunque la prueba se desarrolle con normalidad, supongamos que el paciente de camino a casa se empieza a encontrar más, que notará alguna sintomatología o pudiera comenzar a aparecer lo que es una reacción tardía. Entonces siempre si está con él un familiar, un acompañante que pueda alertar de esta situación. Debe de venir desayunado, con ropa cómoda que facilite la toma de constante, el coger una vía, la administración de tratamiento en sí de la misma prueba o bien porque lo necesitemos por paliar una urgencia que se presente por una reacción, en fin, que facilite el trabajo de enfermería. Debe de venir con su medicación habitual tomada, tratamiento para la hipertensión, para la diabetes, si tiene problemas si es cardiópata. Todo eso lo debe de venir ya con su medicación tomada. Lo que no puede tomar son antihistamínicos ni corticoides al menos una semana antes de la cita. Y si tiene dudas con otros medicamentos, nos puede llamar por teléfono para consultar. Avisará y no acudirá si tiene algún proceso infeccioso, fiebre o alguna enfermedad crónica que en ese momento esté descompensada, como en el caso del asma. Si en esos días está peor de su asma, está con pito, ha tenido que utilizar medicación de rescate porque no está bien, pues nos debe de llamar porque en esas condiciones no podríamos hacer la provocación. Cuando tuvo la cita con el alergólogo, en algunos casos ya en la misma consulta se le entrega el consentimiento informado. Deberá aportarlo firmado y si no es así, pues se le facilita la misma consulta de enfermería 1 para que lo lea, lo firme y se le resuelva sobre la marcha las dudas que puedan surgir. Aquí tengo una copia, ¿vale?, de lo que es un consentimiento informado para que lo veáis. Aquí cada tipo, ahí verá, hay consentimientos específicos para varias pruebas. Explica en qué consiste, más o menos cómo se desarrolla la prueba, ¿vale? Tiene
una parte donde ya firma el paciente. En caso, por supuesto, de que el paciente esté incapacitado o sea menor de edad, lo firman los padres o el representante legal, ¿vale? Y aquí detrás, si el paciente al final decide no hacerse la prueba o renuncia, otra parte donde firma como renunciando a realizarse la prueba. La provocación, aunque está controlada y vigilada en todo momento, no están exenta de riesgo. A veces pueden aparecer síntomas que pueden ser de carácter leve, como molestias en lugar de la punción, picor, erupciones en la piel, mareo, pero otras veces pueden ser más graves, con afectación respiratoria, con afonía, pito, sensación de asfixia, síntomas digestivos, dolor abdominal, vómitos, diarrea, y en el caso más extremo, más grave, pues puede aparecer un shock anafiláctico. En todos los casos se va a ir valorando esta situación y vamos a ir administrando medicación para ello. ¿Cómo se realiza la prueba? Pues una vez que el paciente llega, nos presentamos, comprobamos los datos del paciente, la historia clínica, lo acomodamos, se realiza una toma de constante con tensión, la frecuencia cardíaca, el pico flujo, saturación de oxígeno en los casos necesarios, ¿vale? Preparamos la medicación. Aquí también voy a hacer una pequeña diferencia. Hasta aquí más o menos todo es igual, pero en el caso de que en lugar de un medicamento fuera un alimento lo que fuéramos a probar, el alimento lo debe de aportar el paciente en las condiciones y siguiendo las indicaciones que se le dio en consulta. Si tiene que traer una porción cruda, si es cocinado, sin aditivos añadidos. En fin, con las indicaciones que se le dio ya en consulta por el alergólogo de cómo lo tiene que aportar. Y muchas veces, sobre todo en caso de niños, hay veces que lo tenemos que dar de forma enmascarada. Entonces, en estos casos, normalmente lo mandamos a preparar en la misma cocina del hospital. ¿Por qué? Porque el niño muestra rechazo con ese alimento, porque no le gusta el sabor. Entonces lo mandamos a preparar en cocina, por ejemplo, como es el caso de la yema del huevo, que no les gusta a muchos, y entonces lo mandamos a preparar con puré de patata y para que el niño no sepa que se le está dando ese alimento. Y se prepara allí mismo en la cocina de hospital. Las pruebas de tolerancia a alimentos empezaría con unas pruebas a nivel de piel con ese alimento, a nivel de mucosa, que lo hacemos aquí en la zona interior del labio. Y si todo va bien, pues entonces empezaríamos ya con lo que es la tolerancia en sí, ¿vale? Bueno, pues volvemos al medicamento. Preparamos el medicamento que vamos a hacer en la exposición, que el medicamento puede ser por vía oral, parenteral, intramuscular, intravenoso, subcutáneo, por parche, por contacto con piel o ocular cuando es el caso de colirio, cuando vamos a probar colirios oculares. El paciente no debe saber el medicamento hasta que finalizamos la prueba, porque a veces ya vienen predispuestos a que van a tener una reacción con un medicamento ya conocido por ellos. Y en algunos casos es necesario que probemos placebo, que son sustancias exentas de ningún efecto, para valorar si aparecen síntomas por sugestión. Disponemos de varias hojas de registro, de protocolo, según el medicamento que vayamos a probar, donde va la etiqueta del paciente con todos sus datos, la fecha, donde registramos las constantes, las dosis y las incidencias que puedan surgir. Aquí os muestro algunas, ¿vale? Esta, por ejemplo, sería para los medicamentos orales. Veis que aquí se pondrían los datos del paciente, la fecha, van los tramos horarios, las dosis que se van tomando, ¿vale? Al final va firmada con el enfermero que realiza la prueba. Y si hay alguna incidencia, pues también lo ponemos aquí en observaciones. Esta para oral, como os digo. Esta otra, cuando son pruebas también para pruebas cutáneas, y la utilizamos también cuando el medicamento a probar lo hacemos por vía intravenosa, vía intramuscular. Esta es específica para el grupo de beta-lactámico, cuando probamos amoxicilinas, cefurozima, penicilinas.
esta otra cuando probamos los relajantes musculares. En fin, hay variedad de protocolos y de hojas de registro según se trate el medicamento que vamos a probar, ¿vale? Los intervalos de tiempo entre dosis y dosis van a variar por el medicamento en sí, por el protocolo o bien por indicación facultativa. Siempre para continuar entre una dosis y otra, vamos a tomar las constantes y vamos a valorar la situación en ese momento del paciente, lo que nos refiera. Si nos refiere a algún síntoma, paramos la prueba, consultamos y puede ser que en ese momento se decida suspender, poner medicación o simplemente esperar y retomar y continuar la prueba. Cuando finalizamos siempre una prueba, el paciente siempre se queda un tiempo en observación allí en la sala de prueba, que puede variar entre los 30 minutos a horas. ¿Qué ocurre cuando durante la prueba hay una reacción? Pues estamos preparados para ello. Se administra tratamiento de adrenalina, se coge una vía con corticoides, antihistamínicos, oxígeno, pero hay veces que aún así no termina el paciente de remontar y es necesario derivar a este paciente a urgencia o observación para continuar allí su atención. Por eso decíamos al principio que era importante que viniera acompañado con un familiar, porque en este caso tenemos que informar al familiar y si el paciente queda ingresado en estas unidades, siempre es bueno que esté acompañado y que haya un familiar al que informar. Si la prueba en contrario se ha desarrollado con normalidad, el paciente se va de alta domiciliaria, se le entrega un informe provisional donde ya consta el medicamento que le hemos probado, el teléfono de contacto de consulta y se le da una serie de indicaciones en el caso de que apareciera una reacción tardía, ¿vale? Si el paciente a lo largo de la tarde, del día, notara alguna sintomatología, siempre se le dice que acuda a un servicio médico por pequeña sintomatología que él piense que no tiene importancia, pero que debe de acudir a un servicio médico y es el facultativo que lo vea el que decide si puede estar relacionado o no con la prueba que le hemos hecho y si puede ser sugestiva de una reacción tardía o no. Y en tal caso, que nos llame al día siguiente por teléfono para que quede constancia y registrado en su historia. Si es un alta ya del estudio definitivo, pues se recoge toda la historia, se le pasa al facultativo en cuestión y este paciente recibirá su informe por correo.